Amigos, continuamos con la entrevista. Acompañándoles hoy Alejandra Gómez, Miguel Ángel Rodríguez en una actividad especial. Tenemos en contacto a la periodista Sebastiana Barraez, especializada en fuente militar, quien hace apenas 2 días estuvo compartiendo un sumamente interesante reportaje en Infobae, en donde nos hablaba de esta cárcel manejada por Diosdado Cabello, que transformó el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión. Pero antes de ir con ese punto, quedamos con la pregunta antes de ir al corte. Sebastiana, la fuerza militar, la Fuerza Armada venezolana, normalmente recibe órdenes del presidente de la República. En Venezuela sabemos la corrupción que ha habido en estos 27 años, sabemos cómo los han manejado, y en los últimos años, en donde ha estado Nicolás Maduro al frente, también sabemos que los han amenazado, los han encarcelado, también sabemos que hay algunos allí que simplemente no pueden hablar. ¿Qué pasó dentro de la Fuerza Armada después del 3 de enero? ¿Qué está pasando allí? Porque hay una luz, un huequito que deja ver mucha luz. Nicolás Maduro tampoco contaba directamente con el apoyo de la Fuerza Armada, porque su anillo de seguridad estaba compuesto por cubanos. Entonces, ¿está la Fuerza Armada venezolana con el proceso de liberar al país y dispuesto ya o no? Claro, Alejandra, a ver, es importante lo siguiente. ¿Por qué Nicolás Maduro tenía un anillo de seguridad compuesto por cubanos? Porque exactamente como tú lo estás diciendo, pues no confiaba en la Fuerza Armada y se sentía blindado con los cubanos, no solamente en el primer anillo de seguridad, sino en los 3 primeros anillos de seguridad. Después, pues estaba la Guardia de Honor Presidencial. Pero además, si observamos una situación bien particular que ha ocurrido en la institución castrense, exactamente, y tú lo dijiste, es que la Fuerza Armada nunca ha respaldado a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro tenía al general Padrino López, ministro de la Defensa, que era como su canal hacia la Fuerza Armada. Pero una vez que ocurre lo del 3 de enero, pues eso se derrumba y hay una profunda crisis, un quiebre interno dentro de la Fuerza Armada, porque es que estamos hablando que la institución que tiene la obligación constitucionalmente de defender el territorio y la soberanía no lo hizo. La institución que tiene el monopolio de las armas del país, pues no solamente que no levantó ningún arma para defender el territorio y la soberanía, sino que incluso se le han llevado al comandante en jefe de la Fuerza Armada del propio corazón militar de Venezuela, que es el Fuerte Tiuna. Y más aún, en cualquier país, el centro de poder es la capital. Lo sabemos tú y yo, porque bueno, es parte de la dinámica de los países. ¿Cómo es que aquí la Fuerza Armada, pues, no fue capaz no solamente de no defender al comandante jefe, sino no fue capaz de defender al Fuerte Tiuna, no fue capaz de defender la capital, no fue capaz de hacer nada? Y la consecuencia de eso es la destrucción de importante equipo militar y lamentablemente un número aún no dicho oficialmente de militares fallecidos. ¿Cómo cree que puede estar la Fuerza Armada? Pues muy mal. Y quizás sea el miedo. Precisamente ellos están acostumbrados a seguir órdenes. Señalabas tú y muy bien en esta impecable trayectoria intachable que llevas dominando esta fuente militar, Sebastián, y que nos interesa siempre tenerte aquí en el canal por lo importante de oír tu análisis. Ellos están acostumbrados, porque así los educan, a recibir órdenes, ¿no? En este caso decías a Padrino López. Podríamos decir entonces que tampoco ya se sigue órdenes de Padrino López. ¿Perdió Padrino López ese liderazgo, si es que lo ha tenido frente a ellos? Y hablo en cuanto a jerarquización dentro de la Fuerza Armada. Claro, Alejandra, porque es que lo que hay que preguntarse es por qué un militar sigue órdenes. ¿Por qué a un militar le enseñan a recibir órdenes? Bueno, porque no es que para obedecer
a determinadas órdenes, basta sencillamente con que le digan en la academia militar que tiene que seguir las órdenes. Es que eso va acompañado de otros elementos claves que son la base de la institución armada. Y parte de eso tiene que ver, y es además fundamental, el liderazgo y la ascendencia que tienen sus superiores. Cuando un oficial no ve a su superior con liderazgo, con ascendencia o con respeto, eso no camina. Y lo grave de lo que está pasando en este momento en la Fuerza Armada es que ese débil tejido en el que se sostenía el alto mando militar, con el general Vladimir Padrino al frente y el comandante estratégico operacional Domingo Antonio Hernández Lares, pues ya no existe. O sea, ya no hay piso, ya no hay soporte, porque ya no hay liderazgo. Y lo grave es que ni siquiera hay la posibilidad de sustituirlo, porque tienen tanto miedo los unos a los otros que todos se sienten bajo sospecha. No sabe quién traicionó a quién. Es más, no han tenido ni siquiera la audacia de decirle al país que han destituido a una cantidad de militares porque ni siquiera los encarcelan. Lo que hacen es destituirlos para hacer el menor ruido posible. Ahora, ¿por qué destituyen a esos militares cuando los líderes de la Fuerza Armada fallaron? Porque si fallan los subalternos es porque fallaron los superiores. Exactamente. Entonces, decir que María Corina Machado no cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada cuando quedó en evidencia que Maduro nunca ha contado, ya que su anillo de seguridad, la Guardia Presidencial, estaba compuesta por cubanos, pues no le veo peso a ese argumento de decir que María Corina no tiene el apoyo. ¿Qué piensas tú, Sebastián? Alejandra, pero pregúntame si tiene más apoyo Delcy Rodríguez. Porque es que la pregunta es, mire, Nicolás Maduro iba empujadito ahí, empujadito por el legado de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez lo dejó ahí en la presidencia, después él empezó a usurpar el poder, pero iba ahí los años que trataba de mantenerse creando relaciones y lazos con la Fuerza Armada, que como digo, aunque no lo quisieran de manera generalizada, existía el poder y la influencia de Padrino. Pero si tú me preguntas por Delcy Eloína Rodríguez Gómez, no, esa sí que ni cuenta, no cuenta. Por eso es que Delcy tiene que dejar al general Padrino, que además está en una situación de profundo cuestionamiento en la institución armada, porque no tiene a quién dejar, no tiene a quién dejar, y tiene que nombrar como jefe de la Guardia Presidencial al general Gustavo González López, que durante años fue el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, porque a su vez la vicepresidencia, pues digamos que en el papel dependía de la vicepresidencia de la República. Entonces esa figura del SEBIN, creo que me equivoqué al decirlo, el SEBIN dependía de la vicepresidencia de la República, por lo menos en el papel. La realidad ahora es que Delcy Eloína no tiene soporte militar. No hay, ese es el problema que hay con Diosdado Cabello, que se está armando, que está creando su propio grupo, que tiene control de policías, de armas, que se exhibe con militares, porque él lo que está reclamando es el espacio que él cree que le correspondía, que ahora sigue siendo el 2, cuando él estaba aspirando que cuando Maduro no estuviera, él iba a subir. Y que en realidad, Sebastiana, se demostró que no era ningún 2, ¿no? Porque quien quedó quedó de evidencia. ¿Significa, sí, Sebastiana, que el peligro más grande en este momento tiene nombre y es Diosdado Cabello? Claro, ese es el principal enemigo, no solamente de Delcy, por un lado de Delcy o de los hermanos Rodríguez, sino incluso de la paz del país. Y lo digo porque precisamente el control que tiene de armas y de hombres, y hoy en un programa que hice en mi canal, denunciamos 11 sitios en concreto donde hay, un arsenal
de armas allí ocultas, manejadas por colectivos. Indicamos los nombres, los sitios, las coordenadas. Esos sitios son controlados por Diosdado Cabello Rondón, solo en Caracas. Sebastiana, pues momento a que invites también a nuestra audiencia a disfrutar de tu canal con total libertad. ¿Cómo lo encontramos? Sebastiana Sin Secretos. Sebastiana Sin Secretos, y me encanta cómo cuenta esos secretos a nosotros. Sebastiana, tienes fuentes directas, lo sabemos. ¿Cómo es la relación entre Diosdado y Padrino? ¿Lidiando simplemente con pañitos de agua tibia o también hay enfrentamiento? Padrino no es un hombre realmente de confrontación. Yo creo que el general Padrino a estas alturas diría: mi mamá ni huele ni hiede. ¿Sabe? Un dicho muy andino. Sí. Pero es así. Él está ahí ahorita tratando de ver cómo bandea la situación. No se enfrenta obviamente a Diosdado, y Diosdado tampoco a él. Por una razón, porque también Diosdado, así como tiene sectores importantes que lo respaldan en la Fuerza Armada, también tiene profundos enfrentamientos, gente que lo adversa, porque recuerde que mientras el general Padrino sigue siendo un general activo, aunque hace 10 años que debió, hace 11 años que debió haber pasado a retiro, pues resulta que Diosdado Cabello es un civil, aunque se vista de uniforme. ¿Por qué? Porque pasó a retiro. Una vez que pasa a retiro es sencillamente un militar retirado. Eso en la Fuerza Armada también cuenta el hecho de que sea un activo, sea un retirado. Por eso explica que el general Gustavo González López, que ya había pasado a retiro hace ratos, pues lo incorporaron, y por eso lo vemos utilizado vistiendo un uniforme, que me imagino que debieron haberle dado la categoría de activo por algún decreto de estos absurdos, porque cada vez que Hugo Chávez o Nicolás Maduro querían incorporar a alguien, pues respetaban todo el proceso en la Fuerza Armada y sencillamente lo volvían a uniformar a través de un decreto. Cómo han manejado el país a través de decretos, a través de inventos, a través de mentiras y a través de manipulación. ¿Qué sabor te dejó la rueda de prensa de María Corina Machado? Y ya para cerrar y agradecer realmente tu participación en la entrevista, Sebastiana, ¿qué sentiste allá al oírte? No sé si tú notaste como yo que la mayoría de las preguntas iban en torno, pero va a quitar a Delcy y te va a poner a ti prácticamente, ¿no? Y ella decía, repito, no es de Delcy, soy yo, repito. ¿Cómo viste a María Corina Machado? Y como periodista y como venezolana, ¿qué sabor te dejó el encuentro de María Corina Machado con Donald Trump y su rueda de prensa hoy? Bueno, a ver, lo del encuentro me pareció excelente realmente. Creo que eso de que el hombre poderoso del imperio le haya llevado a un almuerzo privado, vaya a saber qué se pudieron contar ahí. Esos espacios además son muy interesantes. Uno hubiese querido, como periodista, Alejandra, estar allí observando por un huequito la cosa, porque debe ser muy interesante, pero además porque sabemos que la llevó a dar un recorrido, que le mostró algunas cosas. Es decir, tuvo que haberle caído bien esa reunión a Trump, porque bueno, ya sabemos cuál es un poco el estilo que este señor tiene, ¿no? Por otra parte, creo que es bien importante que ante la opinión pública no se haya filtrado lo que se conversó ahí, porque aquí no se trata, Alejandra, de que quiten a Delcy para montar a María Corina. Es decir, yo creo que en algún momento, obviamente los venezolanos esperan que regresemos a la ruta democrática, y mejor aún, mejor que incluso en la Cuarta República, que sea mucho mejor, que sea una democracia más sólida, con instituciones profundamente asentadas, con un espíritu del venezolano cívico, que los militares regresen a los cuarteles, que tengamos una Fuerza Armada fuerte y poderosa que sea capaz de defender el territorio y la soberanía en Venezuela y de expulsar a toda esta cantidad de grupos guerrilleros y de organizaciones terroristas que están asentadas en nuestro territorio. Pero tenemos una realidad también, y esa realidad indica que este proceso de transición debe ser
pues lo menos traumático posible. Y además porque no podemos olvidar, como aquel dicho británico, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y Estados Unidos tiene un interés clarísimo, económico, pero además político, geopolítico ante el mundo, y eso no lo podemos desechar. Entonces yo creo que, mire, María Corina dijo allí una frase que me pareció interesante cuando expresó que Donald Trump tiene gran conocimiento de lo que ocurre en Venezuela. Y eso es interesante porque digamos que uno asume que gente como Marco Rubio pueda tener claro conocimiento de lo que ocurre en Venezuela, entre otras cosas porque siempre ha tenido conocimiento de lo que ocurre en el continente y además porque habla pues perfectamente el español. Pero en este caso que María Corina diga que en esa conversación lo que le transmitió Donald Trump fue que tiene conocimiento del país, yo creo que lo dijo todo. Y yo no le voy a agregar más a eso porque yo creo que la situación está demasiado interesante de lo que está ocurriendo en el país, así que lo demás es tonterías, ponerse a especular. Estoy de acuerdo contigo y te quiero agradecer por estos minutos. Sebastiana Barraez, amigos, reconocida periodista de investigación especializada en la fuente militar. Aquí siempre valoramos muchísimo tu opinión y tu participación, Sebastiana. Gracias. Gracias. No, gracias a ti, Alejandra, y por supuesto al canal. Bueno, nosotros queremos darle las gracias a ustedes en nombre de Miguel Ángel y de todo el equipo de EBTV por habernos acompañado. La invitación para que se mantengan en sintonía. En tan solo minutos estaremos observando el noticiero con la conducción de Rafa Mejía y luego con la conducción de María Fernanda. Así es que estén atentos y a las 6 los veo en La Grieta a través de EBTV. Muchísimas gracias.